shamushka kapaychi tukuylla mashikuna. Korpanukumanda tukuy shunguwan napayta churapanchik. Amigos y amigas de Runa TV, bienvenidos una vez más a su programa Kaypi Mikanchi. Empezamos este nuevo encuentro con una interrogante para ustedes. ¿Recurso agua o madre agua? Más allá de la respuesta que ustedes puedan darnos, la diferencia se encuentra en la forma de ver de los seres humanos que tenemos en cuanto al agua. Hoy en Kaypi Mikanchi compartiremos la visión de los pueblos originarios que tienen en cuanto al agua. Bienvenidos y bienvenidas. Yakumanga yachani, kuchamanga yachani, yukata yachachika, mana yangare nachu, kachaku pairunami, yakuku pairunami. Hoy nos quieren poner de moda, hoy nos quieren hacer espectáculo, noticia pasajera, hoy nos quieren volver momentáneos, instantáneos, fugaces. Quieren comprar la dignidad, única cosa que sin precio queda. Si no pueden hacerlo, entonces la persiguen, la encarcelan, la matan. Yukanchi, causalmente, yakunante, altamente. Yukanchi, yakunaka, urkukunamantami sushiku, mana palacio de gobierno manta sushinchu, mana masticasa handimanta mana sushinchu, yakunaka, grandes empresarios kunaka, yukanchi yakunami, paikunaka, rikushka y rikusha, dian rikuyasha, dian chaitaka, mana sanchunchu, si levantamiento taujanaka, pishi urashumi, mashun ishkiwanis papish, mana tukuika wanushunchu, mama dolores kakwanu, kaluchas pami sakirka, tukui warmikunamanta, chayatami nishanipan. Soy un simple minguerito cuando tenemos conciencia de lo que está ocurriendo. No nos van a burlar nunca más. Las bases hay que hacer andar, hay que caminar, hay que empujar, compañeros. El agua es patrimonio nacional, estratégico de uso público, dominio inalienable e indescriptible del Estado y constituye un elemento vital, compañeros, un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe, escuchen bien asambleístas, se prohíbe toda forma de privatización del agua. Eso dice esta Constitución, que nosotros somos los primeros llamados a respetarla. Señor Presidente, de que la pelea de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador no es una pelea simplemente para ellos mismos. La pelea de esos sectores es para todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas. No es posible que intentemos aquí en el pleno de la Asamblea y nosotros menos hacer de menos esta pelea de este sector tan importante. ¿Dónde está el sentido del suma causa? Que los pueblos y nacionalidades indígenas
serán garantizados su existencia después de la explotación minera. Las organizaciones han dicho que definitivamente ellos están muy abiertos a un proceso democrático de consenso a nivel nacional, pero que prácticamente no pueden recuperar la confianza fácilmente después de haber sido incluso maltratados. Recuerden que la policía brutalmente atacó la noche anterior a los dirigentes y comunidades indígenas que estaban desplegadas aquí. Las comunidades indígenas jamás hemos ejercido violencia, más bien nuestras acciones han sido totalmente pacíficas y totalmente democráticas. Ha sido la policía y ha sido otros sectores que se han infiltrado en la lucha indígena que han generado cierta tensión en este proceso. Que el agua es un derecho de todas las personas, no se diga de los pueblos indígenas, y más razón de dueños de este país. La gente que está afuera no creo que sea otra cosa que la expresión no de retar a nadie ni de amenazas a nadie. La gente que está afuera considera que esta ley es un ícono para ellos. Es un ícono de los campesinos, de los indígenas, sí, del pueblo ecuatoriano. Pero sumamente tenemos que estar convencidos de que esta gente que está afuera, y ese debería ser para los acuerdos posibles, esta gente que está afuera aprobó, apoyó, construyó una constitución que hoy demanda que hagamos los esfuerzos que ésta se exprese en una ley. Porque si no, ¿de qué valdría que haya sido calificada como la mejor constitución cuando incluye dentro de unas pocas en el mundo entero los derechos de la naturaleza, pero que a través de una ley se pretende retroceder? El agua no se vende, el agua se defiende. El cambio de concepto que pasa de una concesión que prácticamente otorgaba títulos de dueños y señores sobre el recurso agua. El agua no se vende, el agua se defiende. A un concepto de autorización de uso controlado y regulado, sin duda es un avance importante. El agua no se vende, el agua se defiende. Muy bien de dónde sale el agua que tomamos. Nadie nos tiene que explicar de dónde sale el agua. Todos sabemos dónde sale el agua. O sea que no hay para qué aquí hacer distinciones entre ecuatorianos que viven en el campo o en la ciudad para saber de dónde sale el agua. También sale del agua lluvia, por si acaso. Y alcancemos una ley que beneficie a todos los ecuatorianos, sin ponernos a discutir qué porcentajes son de un grupo y qué porcentajes son de otro grupo. Cuando se trata de la Autoridad Única del Agua,